La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Sea el momento en que estén viendo este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de Participar. Este es el programa 9, ¿no? ¿Ya? Bien, ya venimos. Venimos derecho viejo nomás con el programa. ¿Cómo están ustedes? Yo la verdad que estoy muy bien. Fue un partido difícil. Ahí tiene. No, mentira. Hoy estoy como una cheta de Nordelta. Por eso aquí este fantástico compañero va a estar conduciendo todo el programa. Aquí la razón. Y la verdad, voy a ser honesta con la producción y con el público presente. La sangre joven. No tenía ganas de laburar, hijo. Bueno, la sangre joven, y este fin de semana festejé mi cumpleaños. Pasaron cosas. Sí, es así. Bueno, vos, Lucho, ¿cómo andamos? La verdad, muy bien. Hoy arranqué muy temprano, debo decir, y ayer llegué muy tarde de trabajar. Bien. Así que como hay que descanso. Ser. Está bien. Pero muy bien, la verdad, arrancando el lunes como se debe. Está bien, sí, perfecto. Por lo menos hay en laburo, porque te digo, está muy bien. Bueno. Hay como un contraste importante acá, el día de la fecha. Este programa es un programón, muchachos. Yo ya les voy avisando que esto es un programón. Tenemos distintas secciones por las cuales vamos a pasar. Bueno, arrancando, digamos, la primera sección que vamos a tener es un escrito de un compañero Felipe, un compañero de la organización que escribió acerca, de la Constitución del 94 y la democracia, el cual vamos a pasar a leer próximamente. Después tenemos la continuación de la columna de teatro a cargo de la compañera Malena. Capítulo final. Y hoy tenemos también la columna del personaje de Hugo del Carril al mano del compañero Luciano, uno de los personajes míticos del peronismo que hizo esa famosa marcha que todos cantamos todos los días. Y por último tenemos... también tenemos otra columna. ¿Cuál? Que te estás salteando. Es verdad, cierto. Se va a enojar la Gracias. columnista, Es cierto. A raíz de los acontecimientos del encuentro entre Trump y Putin, tenemos una mini columna de la compañera Camila, que ella obviamente con toda su expertise se encarga de las relaciones internacionales, por lo tanto va a ser un aporte, digamos, frente a esta situación que está pasando. Y por último, pero no menos importante, sino quizás hasta lo más importante que tenemos en este programa, es la entrevista con el compañero Juan Arista, ¿sí? El compañero Juan Arista es el director del profesor del Instituto de Mecánica Automotriz Modena, así que se encuentra en la calle 68 entre 61 y 62. Así que bueno. ¿Se podría decir que un programa con muchas aristas? Muchas aristas. Ay, no. Pedro, por favor. Así que nada, muchachos, la verdad que tenemos un programón. Vamos a ir a una tanda y volvemos con el segundo bloque del programa. Seguramente no sabías que en estos pasillos se conocieron Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Él le ofreció fuego, ella le respondió, el fuego lo llevo yo. Y así nació el peronismo. Desde entonces, el palacio cambió de nombre 4 veces e incluso se convirtió en pasaje, pero para nosotros sigue siendo el mismo de siempre. Bienvenido de nuevo, compañeros, al bloque 2 del programa La Hora de Participar. Sí, como ya habíamos anunciado, en este caso vamos a leer un texto del compañero Felipe Correa, un compañero de la organización política. El compañero no puede de alguna manera estar en este programa porque él sufre una discapacidad así que hace que solamente se pueda comunicar por escrito. Por lo tanto, nos ha dejado un escrito bastante bueno, digamos, para que nosotros lo podamos leer en este programa. Así que le queremos también agradecer al compañero por dejarnos este escrito y en definitiva... Mandamos un fuerte abrazo también. Un fuerte abrazo al compañero y lo vamos a proceder a leer. Sí, el escrito sobre la Constitución del 94 y la democracia directa. Y dice: Hola compañeros, voy a hablar sobre por qué creo que esta democracia liberal y constitución del año de 1994 del Pacto de Olivos son las principales causas de los males que hasta hoy tenemos. Pero primero voy a hacer un resumen del origen de este sistema. Como saben, la democracia nace en la antigua Grecia en el siglo V a.C., pero se instauró como sistema de gobierno en las revoluciones inglesas de 1640 y 1688, en Estados Unidos de 1776 y en la francesa de 1789.
En nuestro país, después de una guerra civil de 65 años, se implementó en el año 1880. Con este modelo de democracia, también se impuso el modelo económico que se llamó el modelo agroexportador, que se trataba de sacar los productos de la tierra para luego venderlos como materia prima a Inglaterra, para después comprar los productos importados. Esto produjo que el 80 o 90% del pueblo quedara fuera sin la salud y sin la educación y sin la vivienda del sistema del gobierno. Esto se terminó en la década de los 40 con la llegada del peronismo, que cambió el sistema económico. Pasó del modelo antes dicho a uno que hacía foco en toda la industria y la justicia social. Para esto el presidente Juan Domingo Perón sabía que con la Constitución de 1853 no le serviría porque la misma no decía nada sobre lo social. Pero esto en el año 1949 el gobierno hizo una nueva Constitución que hablará sobre los derechos sociales. Dicho lo anterior, ahora voy a hablar, porque creo que la madre de todos los males es la Constitución del Pacto de Olivos del año 94. Mencionaré lo que escuché de muchos constitucionalistas peronistas, y hacen referencia a que el primer problema es que la misma eliminó el colegio electoral, que era el organismo el cual le permitía a las provincias elegir presidente. Así la votación era más federal. El segundo inconveniente es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Esas primeras reformas hicieron más unitario el país. Si hacemos una cuenta desde el 99, salvo los Kirchner, todos los presidentes que vinieron fueron porteños. El tercer problema es que la Constitución dice que el pueblo solo se presenta en los partidos políticos, y esto es para pensarlo. ¿No puede uno entrar en el Congreso por una organización libre del pueblo, como un club de barrio o sindicato? Como dice el filósofo y compañero Alberto Vuela, y por último, lo más grave es que esta Constitución le da a las provincias los recursos naturales a cada provincia, y esto es perjudicial, porque no es el mismo poder que tiene la provincia de Buenos Aires, Chubut y Salta. Para concluir, creo que ya es tiempo de pensar una nueva Constitución, que sea más cercana a las necesidades del pueblo y la patria. Una Constitución más revolucionaria, regional y popular. Una que está hecha por los argentinos de este siglo y que sea para los argentinos. Una que esté hecha por constitucionalistas patrióticos y que esté por encima de todo pensamiento político partidario. Así que bueno, acá concluye el escrito del compañero, muy interesante. Le agradecemos de nuevo por haber compartido estas palabras y espero a usted, público, que le haya gustado, ¿no? Eso igualmente, acá lo que escribe el compañero nos deja un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer una constitución en donde, como diría José Primo de Rivera, esas organizaciones naturales que tiene el ser humano, como son la corporación del trabajo, como es un sindicato, las vecindades propias del barrio de uno, la familia, sean esas las organizaciones naturales, digamos, que pasen al poder, y no grupos artificiosos como son los partidos políticos, de alguna manera, ¿no? Sí, Así totalmente. Que, bueno. Es uno de los puntos más interesantes del escrito, me parece a mí. Y refleja mucho también el pensamiento profundo de la organización. Sí. Porque son cosas que entre compañeros hablamos constantemente. Sí. De alguna manera también esto es síntesis de lo que se habla con los compañeros, lo que escribe el compañero Felipe. Y bueno, nada, nos alegra mucho que lo haya compartido. Así que bueno, concluimos con esto, con el segundo bloque. Pasamos a la tanda y volvemos con el tercero. Bueno, volvemos con el tercer bloque del programa. Sí, en este caso, bueno, vamos a tener la columna de la compañera Camila. Ella escribió sobre esta situación que está pasando el mundo a través de la reunión entre Trump y Putin que se dio en Alaska. Bueno, ella tiene un análisis muy interesante de lo que está pasando, plantea distintos problemas, así que los dejamos con el video de la compañera. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy los saludo desde un lugar diferente, un poco alejado de mis queridos compañeros de La Hora de Participar. Les mando un beso grande. Bueno, hoy acá no estoy para seguir con la columna que habíamos empezado sobre relaciones internacionales, la reunión o el streaming pasado, sino que ahora vamos a echar un poco de actualidad, ¿sí? Porque en el mundo internacional las noticias
también se siguen actualizando y lo que pasó fue hace más o menos 10 días, fue el 15 de agosto del 2025, Putin y Donald Trump, o sea, Vladimir Putin, jefe de Estado ruso, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunieron en una cumbre en Alaska. El interés general de esta cumbre era resolver o llegar a acuerdos para lo que sería el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Recuerden que la guerra está ya en 2022-2023 y bueno, esto ya se torna, digamos, un poco inaguantable para ambos países, tanto Ucrania y Rusia, por un poco de desgaste militar, costos y todo lo que implica también en el continente europeo. Entonces, hace varias semanas se están intentando encontrar distintas resoluciones al respecto. Bueno, Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen, pero ¿qué pasa? No sé, en mi análisis se centra en que el interés general, en realidad mi análisis no, perdón, el análisis en realidad de la organización política Participar, pero bueno, lo que armé yo ahora es separar entre los intereses de Donald Trump y de Putin, porque no es que ambos tienen intereses de que la paz reine, sino que cada uno busca, digamos, según sus intereses, distintos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que busca Trump en esta cumbre que se celebró en Alaska el 15 de agosto? Lo que Donald Trump quiere es implementar un plan táctico para su objetivo general, que es derrotar a China. ¿Derrotar a China en qué sentido? ¿Por qué? Porque recordemos que Trump lo que quiere es terminar con el globalismo entendido con la transnacionalización del comercio. Y China es el principal representante hoy en día en la comunidad internacional por su proyecto de la iniciativa, no estoy respirando, de la franja y la ruta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Ucrania, con la cumbre? Bueno, vamos primero a ir a los intereses de Vladimir Putin. Vladimir Putin, desde el punto de vista de Trump, es como un pivote para poder lograr su cometido contra China. Pero el interés de Putin, más que nada desde que la Unión Soviética se disuelve, es controlar sus alrededores, incluido Ucrania. Esto fue lo que desató el conflicto en primer lugar. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto y por qué usan esta cumbre con respecto a lo de Ucrania para cada uno lograr sus objetivos? Bueno, Trump viene prometiendo un alto al fuego, pero hasta ahora no lo hacía o no tenía como un interés real en hacerlo. ¿Por qué? Porque para esto, primero tenía que asegurarse de que Rusia funcione como ese pivote que tiene para frenar a China. Y Rusia hasta este entonces estaba medio ambivalente. Y la guerra en Ucrania lo que le asegura a Trump es que por ahí China no pueda desarrollar su iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, primero para frenar el conflicto tenía que resolver esto con Putin. Trump dice que aparte, o sea, esto también se filtró de la reunión, que no se tiene que preocupar en tener garantías, en poner ejército, en mantener la paz en la región. ¿Por qué? Porque como Europa quiere traer a Ucrania a la Unión Europea o a la OTAN, entonces se lo deja como al viejo continente, tipo, bueno, ustedes quieren, digamos, estrechar lazos, ok, te dejo, digamos, las garantías de la seguridad y la paz en la zona en caso de que el conflicto se resuelva. Entonces, Trump con esto gana varias cosas. En primer lugar, asegurarse de que Trump va a tener un aliado, por lo menos momentáneo, con Putin para controlar a China. Y por otro lado, que no tiene que invertir en ejército ni nada, sino que más que nada va a mediar o va a ser como un interventor en el asunto y a lo sumo colaborar dentro de lo que sería la OTAN, que es el acuerdo militar entre Europa y Estados Unidos. ¿Putin qué gana con esto? Gana, primero que nada, reconocimiento internacional, que es lo que viene buscando desde su asunción hace varios años, y además, hasta que esto se resuelva, porque de Alaska no se desprende ninguna conclusión, se podría decir, o ningún acuerdo explícito. Entonces, Trump, hasta que esto se siga charlando, se siga resolviendo, gana tiempo para desgastar más a su oponente, que es Ucrania, y que cuando toda la paz esté sellada, ya Ucrania no intente, digamos, sublevarse, por así decirlo, de nuevo. Y Trump lo que gana es frenar una vez a China y volver a poner un pie en la rueda al proyecto chino y a la transnacionalización del comercio, y con eso al globalismo. Así que, bueno, esas serían las noticias internacionales hasta la fecha. Y bueno, espero verlos pronto. Les mando un saludo a mis compañeros de Participar y a la hora de participar. Nos estamos viendo en una próxima entrega.
Bueno, Cami, la verdad que fue muy interesante el video. Aprendí muchísimo, la verdad. Siempre se aprende con Camila, es una cosa increíble. locos. Tiene una sabiduría con respecto al tema bastante extensa, entonces siempre a uno le viene bien escucharla a la compañera. Por supuesto, por supuesto. Además, imagino que para el público súper dinámico, porque de repente vamos hacia un lado, después hacia el otro. A otro, sí, En sí. términos espaciales me refiero, ¿no? Sí, Como estamos en todos lados. Por lo ¿Sabes? menos cambia la escenografía, eso, ¿viste? Claro. Es más dinámico para la vista, aunque Ay, sea. Dios, somos como unos viejos. Vemos, no, pero hay un escenario distinto, mi amor. Está buenísimo esto que haces. No, ni hablar. Solamente ni por el hablar. escenario. Solamente Son por las eso. posibilidades de la edición. Sí, 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 fantástico. ni hablar. Así que bueno, terminamos con este bloque 3 y pasamos al bloque 4 cuando volvamos. Muchas gracias. Seguramente no sabías que este es el obelisco original. Al de Buenos Aires lo inventaron 20 años después y a este lo silenciaron luego de la revuelta contra los franceses en 1807. Se dice que Manuel Belgrano pasó por acá, dejó una bufanda celeste y blanca y así es como nacieron los colores de nuestra bandera argentina. Bienvenidos de nuevo, compañeros, al bloque 4 del programa Participar. Bueno, ahora vamos a proceder a ir con la columna de la compañera Malena, así que es la continuación. Sí, Cachito en realidad. Es un El Cachito. gemelo no, Cachito yo. El gemelo malvado. Cachito, sí, Cachito. A ver con qué nos deleita Espectacular. Cachito. Espectacular, pibe, la verdad. Esta columna es una continuación del grotesco criollo, ¿no? Que había quedado pendiente de que no pudo concluir en el programa pasado. Entonces, bueno, Malena, el micrófono Sí. es todo tuyo. Ay, como siempre, querido. No, bueno, vamos por fin a concluir con, de una vez y para siempre, con el grotesco criollo en esta edición, como bien dijiste. Esta vez traje específicamente en la actualidad cómo es representado el grotesco criollo en nuestro país, porque me parece interesante, ya que hablamos tanto de la historia la vez pasada, ahora hablar como, bueno, en el presente de qué manera se replica, ¿no? Como bien sabemos, hoy en día hoy en día prácticamente no hay industria en la Argentina, por No. ende nada percibe o se ve como en la gloria Nada o en el florece. sumum. Claro, no hay nada que florezca, mucho menos en el arte. Es como que acá en Argentina ni el cine, ni el teatro, ni la danza, ni la música, digamos, se encuentra realmente como en un sumum en el que vos digas, wow, acá llegamos a un momento de gloria artística, ¿no? Lo mismo se replica con el teatro. Hoy en día tenés mucho teatro de revista y mucho teatro, lo que se diría under o más de nicho. Al teatro de revista, por supuesto, le va muy bien y obviamente que hay muchos artistas musicales a los que también les va bien, ¿no? Claro. Pero de por sí no hay nada que sea propiamente argentino nuestro en el que vos digas, wow, así como el mate y el dulce de leche siguen estando, el teatro tal y el cine tal Sí, y sí. el artista cuánto siguen estando. ¿Me explicó? Casi no pasa en ninguna arista del arte argentino. Claro, que produzcan material nuevo, a eso me refiero. Claro, sí, claro. Por no. supuesto. Claro. Entonces el grotesco criollo no excede de esta situación, sino que también le pasa de que ya no se ven obras de teatro que sean específicamente de grotesco criollo o que vengan a hacer una situación nueva con eso. Pero sí se utiliza mucho en actores el recurso grotesco para poder hacer sobre todo creación de personajes. Lo hemos visto mucho sobre todo en la televisión más que en el teatro, o sea, del teatro se han como extrapolado a la televisión. En humoristas, Antonio Gasalla es un gran ejemplo al respecto. La gran mayoría de sus personajes tienen muchas cosas del grotesco criollo, de hecho. Especialmente me parece que, bueno, Mamá Cora Mamá Cora. de Esperando la Carroza, de hecho Esperando la Carroza viene de una obra que es grotesca criolla. Medio sainete, medio grotesco criollo de teatro, que es de La Nona. De ahí se inspira para hacer Esperando la Carroza, y Mamá Cora es claramente un personaje grotesco. De por sí todos los personajes que están en esa obra, si se fijan, en esa película, perdón, si se fijan, son grotescos. Gente como muy grandilocuente, que tiene un mal pasar económico algunos, otros muy bueno, y se ve como toda esa situación replica en la familia, a pesar de que siguen siendo unidos, son disfuncionales, y Claro. la gente que está al borde de un ataque de nervios, digamos, está muy al borde de un ataque de nervios, la gente que está bien está muy bien, Sí, sí. y Mamá Cora, que es maravillosa, interpretada por Antonio Gasalla, ¿no? Pero después tenemos personajes de él mismo, como lo son Soledad Dolores Solari, también, que sufre mucho todo el tiempo, y también ya la manera que tiene de predisponer el cuerpo a esa especie de tristeza grandilocuente también que tiene, de vivir todas esas tragedias que está todo el tiempo teniendo y demás.
son muy propias de Grotesco. Y bueno, Edith, la entrevistadora, no sé si la recuerdan. No, eso no es de quién. ¿No? Era una No. entrevistadora que bueno, que también era como bastante extraña. Todas, por supuesto, mujeres, señoras, eso ya parte más, como ya sabemos todos, imagino, quiero pensar que ya sabemos todos, es la cuota que le añade Antonio Gasalla, ¿no? Para sus personajes le gustaba interpretar más que nada mujeres Sí, grandes. Bueno, y después, en cuanto a obras de grotesco criollo, se sigue haciendo mucho La Nona. A mí me tiene un poco podrida, no voy a mentir. En la UNLP se debe seguir. Todos los años, Luciano pasando. Rafone, todos los años. Hagan una obra nueva, viejo. Claro, por favor. Sí. No me malinterpreten, amo La Nona, pero basta. Hay que saber cuándo decir basta, cortala con La Nona. Ya aparece todos los años como si no hubiera otro tipo de grotesco, y hay un montón de grotesco. Claro. Los más conocidos también, que hace varios programas atrás yo había tenido una confusión bastante grande entre el Mateo y el Estéfano, que los dos son de Discépolo. Ay, olvidé poner el libro. Ahí está. Tuki. Si la cámara me lo manda. Ahí está. Fantástico. Bueno, no sé dónde se puede apoyar. Si queda puede ahí, ser, claro. Bueno, gracias, Luchito. Disculpen la interrupción. Bueno, ambas son obras, Estéfano y Mateo, son obras de Discépolo. Mateo fue la primera con la que arranca el grotesco criollo per se, y Estéfano es una casi de las últimas. El Mateo sí, efectivamente, tenía que ver con este muchacho que trabajaba llevando en carro. en carro Carruaje. con los caballos, el viejo taxi, Sí. a las personas. Empieza a aparecer el auto en la modernidad y le empiezan a sacar el trabajo. Y él está en una crisis tal que empieza a juntarse con un amigo de él, si mal no recuerdo. Con un mafioso, medio mafioso. El amigo de él estaba metido en la delincuencia, robaba, y le empieza a decir, y bueno, pero empecé a robar, hermano, ¿no sabes toda la plata que empecé a tener yo con esto? No tuve nunca más un problema. Claro, él hacía como el taxi a los chorros, por así decirlo. Exactamente, Sí. y de la desesperación, de hecho, lo empieza a considerar, ¿no? Esa oscuridad también es parte del grotesco, es lo que la vez pasada mencionábamos como la máscara o el animal de todo grotesco, que justamente te cuenta esto de que tenés una máscara social en la que sos padre, sos hijo, sos hermano, mantenés tu familia, te ganás el pan como podés. Esa es la máscara social, y después tenés la parte animal que tiene que ver con, de alguna manera, la tragedia de la persona o todas las miserias que tenemos todas las personas, ¿no? De repente, bueno, este mal pasar económico está tremendo, es terrible, a tal punto de que estoy empezando a considerar pasarme para el mal lado, ¿no? Como Sí, de la delincuencia. Y por otro lado está Estéfano, que esta es la hora con la que yo me lo confundía, me lo confundo siempre porque son dos nombres de muchachos, Claro, sí, básicamente. Mateo, Estéfano. Pido disculpas, igual DJ Polo. Que tiene que ver con este artista musical que pasa de Italia a Argentina con toda su familia, sus propios padres incluidos también en esto, con el grito de que van a tener un mejor pasar, que van a poder hacer ahí lo que ellos siempre quisieron hacer, cumplir sus sueños y poder trabajar bien, y todo maravilloso. Como hablábamos de donde nació, de hecho, el grotesco criollo, una Claro. de la tríada, ¿no? Entre las personas de acá, los que emigran, y los gauchos de la Patagonia que se vienen también para Buenos Aires. Ellos son parte de esta primera arista, digamos, de la tríada de los inmigrantes. Y bueno, tiene también este problema de un bloqueo musical muy grande. Él compone música y hace mucho tiempo que no está pudiendo componer una buena pieza, entonces le está faltando muchísimo trabajo, y al mismo tiempo la familia empieza a reprocharle: che, me sacaste de mi casa Claro. al pedo porque no estás haciendo nada y me estoy cagando de hambre, Claro, dicho claro. en criollo, mal y pronto, ¿no? Y también su máscara social tiene que ver con eso, con qué pasa cuando el artista empieza a dejar de poder descubrirse a sí mismo para poder crear y producir cosas buenas y nuevas. Y ahí también aparece un aspecto importantísimo del grotesco criollo, perdón, que es el tema de la iluminación, que se suelen aparecer escenas casi por primera vez después de mucho tiempo en el teatro que prácticamente no tienen luz para reflejar esta sensación de estar metido en una cueva, de estar retraído Claro. en un problema interno muy grande. La ¿no? angustia de la interioridad. Exactamente. Sí, Estéfano se ubica plenamente adentro de la casa de estas personas, que es muy chiquita y que tiene muy poca luz. Sí, sí, sí. ¿De Muy qué año interesante. estamos hablando de estas dos obras más o menos? ¿Qué Mm, década? Y el siglo XX. Todo Bien. esto transcurre en el siglo XX, entre principios y mediados sobre todo. Bien. Y bueno, nada, en la actualidad
la verdad que yo no encuentro demasiadas obras que se hagan de grotesco criollo. Nosotros quisimos hacer una participar en un momento, ya veremos dónde el proyecto está en pausa, hasta próximo aviso, pero estaría muy bueno hacerlo, que sea de teatro comunitario. Teníamos ese proyecto junto con la compañera Valentina Poggio. No íbamos a hacer un grotesco criollo per se, pero sí el primer acercamiento que se tuvo al grotesco criollo también de la mano de Discépolo, que es Conservatorio La Armonía. Claro. Era una transición muy grosa entre lo que es el sainete criollo y el grotesco criollo. También hablaba de este conservatorio de música que tenía un italiano con su mujer y al que estaba yendo cada vez menos personas porque este hombre se había quedado muy en el tiempo, ¿no? Él no quería hacer música ni ayudar a las personas a ser artistas comerciales porque le interesaba la música desde la plena pasión. Terminan contratando en el medio de la crisis a un francés que es músico y que es plenamente comercial y se da como esta puja o este conflicto de intereses que también es muy interesante porque habla de esto, de bueno, pero para ser un buen artista tengo específicamente que no querer vender también. Sí. O para querer vender necesito ser un buen artista, ¿no? Como que sean estas preguntas. Parecería ahí como también un poco es este pensamiento de lo que comercial empieza a vulgarizar un poco el arte, digamos, y lo hace más vulgar para el acceso, entonces como que se va deteriorando esa concepción de arte, ¿entendés? Exactamente, sí, hay mucho de eso. Y bueno, para concluir, sigo con estas referencias o humoristas sobre todo, que igual traen muchas cosas de grotesco a sus personajes. Juana Rosas, no sé si lo ubican. No lo ubican. Bueno, es igual o más graciosa que Antonio Gasalla por momentos también. Tiene muchos de sus personajes, sobre todo la entrevistadora o una de las maquilladoras que tenían como chiste el hecho de que la entrevistadora, por ejemplo, la típica, ¿no? De repente va y entrevista a Susana Jiménez, hay un recorte muy, muy bonito. Pedro, voy a intentar pasártelo y que el copyright no nos mate. En el que ella no sabe nada de la gente que está entrevistando y mira todo el tiempo una supuesta producción. Es. Sí, es la que en una que dice se tapa la amoroso, que después tiene como otro sketch. Que tiene la boca toda pintarrajeada y el pelo de una manera muy extraña, como muy, muy trash, ¿viste? Que tiene otro sketch que hace con una amiga, digamos, como que ven cosas de la casa y dicen, no, esto es amoroso. Esa es sí, Juana Rosas. Molina, ¿no es? Juana Rosas dije, ¿no? Sí. Juana Molina. Juana Molina era. Juana Rosas creo que es una cantante. Ni idea. Disculpen. Tengo una dislexia, sinceramente, público. Sepan quererme igual. Gracias. Está muy bueno el tema. Y también tenía este otro personaje que es una maquilladora que en realidad siempre te está mostrando como tutoriales de hacer algo y se olvida todas las palabras de lo que está haciendo. Entonces empieza, bueno, y acá vamos a aplicar un pequeño maquillaje en la zona... Y aplicamos acá y nada, es bárbaro. Esas partes per se no son propias del grotesco, pero sí sus personajes, la manera en la que tiene de moverse, la manera de presentarse a sí misma como una mujer como muy voluptuosa y gigantesca y qué sé yo, también viene muy de la mano del grotesco. Así que bueno, eso es todo por el grotesco criollo de hoy. Si quisieran saber más, querido público, y les interesa, saben que pueden comentarnos en nuestras redes, disculpe la maña de conductora, en @piv.laplata. También me pueden comentar a mí las publicaciones que vamos subiendo al respecto o mandarme un mensaje directo en @malenatárrago_. Bueno, de paso los Instagrams, @luciano.rafone con doble F, @lautaro.reyes17. Es que ella hace eso porque yo no me acuerdo. Entonces, dejémosla que se trata de trabajo en equipo, muchachos. Que brille. Que esto es codo a codo, También el @del productor, en Instagram, que es @benjaminaceto. No hace con las manitos, loco. Bueno. Así que bueno, si tienen alguna duda o algo más para decir, nos lo pueden comentar acá por las redes sociales. Bueno, la verdad que fue espectacular. La columna a mí me gustó muchísimo. Excelente. Muchas gracias. Pero bueno, acá el productor nos está retando y nos dice que tenemos que ir a un corte, así que vamos a ir al corte y después volvemos con más La Hora de Participar. Seguramente no sabías que la ciudad de La Plata contiene túneles secretos. Así como escuchás, esta ciudad tiene pasadizos bajo tierra que conectan a lugares desde Casa de Gobierno hasta más de 10.000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, llega hasta la Casa Rosada. Lo único que conecta Casa de Gobierno con Casa Rosada es una autopista. Mitos hay muchos, datos hay pocos. No repitas, chamullo. Dale. Toma. Pedro, los bloopers esto, Dale.
Bueno, bienvenidos de nuevo al bloque 5 del programa La Hora de Participar. Y esta vez ahora tenemos la columna del compañero Luciano Rafone, que se trata sobre Hugo del Biografías Carril. peronistas. Las Biografías peronistas, En exactamente. este caso, el monseñor Hugo del Carril. Bueno, El Hugo del procónsul Carril. Hugo del Carril. ¿Qué Hugo es del eso que estás Carril. ¿Qué diciendo? decir de Hugo del Carril? Pero queda bien. Lo conocemos, como ya bien dijiste, por la marcha peronista. Por la marcha. Es la voz de la marcha peronista que tan gratamente siempre escuchamos Por y supuesto. entonamos. El sábado pasado cumplí años y me festejaron al son de la marcha Al son de peronista. la marcha Imagínate peronista. tú si no usaremos la marcha peronista. Si hay Exactamente. canción más trascendente que esa, no sé. Y no la quiero conocer. Sí, el himno nacional argentino. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Es La verdad. pequeña Eso sí lo también. quiero negra, conocer. Ahí está un poquito por encima. Pero nada, hay cosas por ahí que todo el mundo no conoce sobre Hugo del Carril, que fue una persona muy prolífica en lo que a arte refiere. Fue cantor, fue actor y también fue realizador de películas. Tiene en su haber 15 películas que produjo y algunas coprodujo de manera independiente, que eso no es para menos, No. siendo un momento del cine en Argentina en la que existían productoras grandes como la Sonofilm. Vos sabés que Por yo pensé ejemplo. que se dedicaba a la música únicamente. No, es tanguero, actor y realizador, o Se sea, podría decir- era un director de cine. Se podría decir que él trabajó en todo lo que se llama la época del cine de oro en la Argentina. Exactamente. Mirá qué bien. Es un actor de oro Mm. del cine argentino. Bueno, perdón, a diferencia de lo que hablábamos en la columna anterior, donde ya esa situación de la época de oro en el arte ya no está más, de repente traes... Estamos en la época. Estamos a Hugo en del el Carril. paso. Aparte, estaba una lejos. vinculación que recién charlábamos en el corte, que Eso no se era dice, amigo Lucho, lo charlamos de- recién ahora, salió espontáneo. que era amigo de Enrique de Santos Discépolo. Mirá. Enrique Y- Santos Discépolo era amigo. Ah, bien, ese es el hermano. Nosotros hoy hablábamos Ah. de Armando Discépolo, ese es el que tiene vinculación con el teatro. Y el que estaba vinculado con el tango. Es el hermanito. Ah, está bien, entonces es el hermano, El no brother. era Sí. exactamente el que Igual está hablamos bien, nosotros. todo el mundo se lo confunde porque Discépolo tenía 1500 hermanos, todos recontra conocidos, todos artistas. Era como, bueno, ayúdame, loco. Pero bueno, para empezar, Hugo del Carril no se llamaba Hugo del Carril, Ah, mirá, era qué un nombre vivito. artístico. Ah. Se Mirá. llamaba Piero Bruno Hugo Fontana Tomá. y nació Mirá. el 30 de noviembre de 1912. Era hijo de inmigrantes italianos, hijo de un arquitecto oriundo de Milán. Dicen que ya de chico era aficionado al tango de niño, repetía Era un niño y viejo. entonaba, Era bastante personaje, digamos. sí, ya de chiquito. Niño entonaba viejo, me encanta. canciones de la criada que trabajaba en su casa. Mirá. Pero su debut en todo lo que refiere al arte o a las comunicaciones en general fue en la radio, Mirá. donde se desempeñó como estribillista y como locutor. Estribillista de orquesta, viste que se usaba mucho la difusión de la música a través de las radios en ese momento. Debutó en la radio entonces muy joven y en 1937 debuta en el cine como actor. Vieron que en esa época del cine, los 30, también parte de los 40, se utilizaba mucho como, no sé bien cómo es el género, pero el musical dentro de películas dramáticas. Claro. De repente los personajes empezaban a cantar en las películas y bueno, Hugo del Carril, que tenía una gran voz, entonó un tango que se llama Tiempos Viejos. En la película Los muchachos de antes no usaban gomina. Tomá. Dirigida por Excelente. Manuel Romero, que Manuel Romero. es un director muy conocido de la filmografía argentina. En 1939 interpretó nada más y nada menos que a Gardel, a Carlos Gardel, Mirá. en la película que se llama La vida de Carlos Gardel, de Albertos de Zavalía. Me suena Ahí ese no estaba apellido. vivo Gardel como para que haga de sí mismo. No estoy seguro si estaba vivo en Porque ese Gardel momento, también pero Gardel actuaba, hizo ¿no? de sí mismo Claro. igualmente. Sí, sí. Pero no sé si estaba vivo en ese momento. Fue como que el director dijo, me gusta Gardel, pero como que su Pero- carita no. claro, claro. Así que, Que traigamos a alguien que lo haga mejor de él. claro. Y de hecho, en lo que respecta al tango y como artista en general, porque Gardel también actuaba, Mm. lo empezaron a llamar el sucesor de Bueno, Carlos no, Gardel. Oh, qué Entonces, pedazo de nombre. eso no fue una casualidad que él lo Claro. interpretara a Gardel. Ya adentrado más los años cercanos al primer gobierno peronista, interpretó un papel
importante como coprotagonista en La cabalgata del circo de Mario Soffici, de 1945. Que adivinen quién también actuó en esa película. Moria Kazan, No, Susana Eva Jiménez. Eva Duarte actuó en esa película. Me gané el Excelente. premio. En un papel secundario. También actuaba Libertad Lamarque, que hacía de la hermana de Hugo del Carril, que en este caso se Maravilloso. llamaban Roberto Arletti y Nita Arletti, eran los hermanos. Muchos nombres. ¿Repetís el título de la película? La esta, por película se favor? llama La cabalgata del circo y habla de, bueno, La cabalgata del circo. todas las peripecias que tiene un grupo de circo moviéndose Mira, por distintos lugares de la la tendré que Argentina. ver. Bien. Muy buena. Una similar que es posterior es El último payador, que también él interpreta realmente el último payador, como se decía en ese momento, que hubo en Argentina, que generalmente esos payadores o directamente los que hacían de payaso utilizaban el artificio de la payada para dirigirse al público. Y también habla del circo, así que una muy buena película en la Bien. que está Este, Hay Hugo mucho Carril. payaso ¿cómo- igual, un miedo. ¿Cómo llega ahora con el tema de la marcha peronista, digamos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, ¿Cómo que llega ahí? eso es muy importante porque por ahí creemos que llegó a la marcha peronista porque únicamente era buen cantante Claro. o era cantautor. Ya en ese momento, toda su carrera, digamos, era muy prolífica. Claro. Era muy conocido y ya actuaba con directores de renombre. Estaba entre los grandes. Tenía carrera en el tango, ya estaba entre los grandes, claramente. Pero hay dos antecedentes antes de la marcha peronista que él hizo, que fue el canto al trabajo, Mira. con letra de Ivanišević y música de Catulo Castillo. Ivanišević fue Catulo, qué nombre. secretario de Educación Sí, de Ivanišević. Como el es. poeta romano, Sí, sí, sí. Catulo. secretario de Educación del gobierno peronista. Sí, Y después luego fue hizo ministro, sí. la Marcha de Luz y Fuerza, compuesta por Domingo Marafiotti, que fue el mismo que compuso la marcha peronista. Bien. No sé si dije la marcha peronista o la marcha de Luz y Fuerza, porque es De la Luz y marcha de Fuerza Luz y Fuerza. dijiste. Ah, está sí, bien. Sí, sí, está sí, muy sí. bien. Qué loco, no sabía que Ivanišević estaba en todo esto. Yo, perdón en público, es que yo estudio Ciencias de la Educación, a este hombre lo estudié y me sorprende de repente verlo acá con Hugo del Carril, que dirás, Y la letra Muy de buenos. la letra de la marcha peronista también es de Ivanišević. wow. Él solo la interpretó, digamos. Él la interpretó, él Claro. no la escribió. Bien, No hay bien. que quitarle el mérito. No, para nada. Pero nada, estas dos canciones son un poco diferentes a la marcha peronista, pero está muy buena la letra, se las recomiendo que la escuchen. Así que nada, si después en el corte las podemos pasar, sería un golazo. Pero hablan también de la temática social y cómo, digamos, el peronismo de alguna manera llevó a la acción a la comunidad. Bien. Él llega a este lugar también a través de figuras, como dijimos, como Discépolo o Homero Mansi. Homero Mansi, que venía de Forja y tenía vínculos con Arturo Jaureche. Mm. Y bueno, Discépolo que se vinculó con el tiempo también al peronismo. Ellos se hicieron sus amigos y compartían, digamos, el círculo de cultura, pero a la vez de política. Porque además él personalmente creía que el artista tenía que tener un vínculo social muy importante y no solo eso, sino que tenía que pronunciarse sobre cómo él pensaba y cómo él interpretaba la realidad. Es por eso que, bueno, sus películas son como son. A lo último del periodo del primer gobierno peronista, él hace una película que se llama Las aguas bajan turbias, en el año 1952. Esto, perdón, el último periodo peronista. El último periodo peronista, no, el primer gobierno El primer peronista. Claro, el Eh, final del primer el primer gobierno. gobierno, sí. ahí está. Final del primer gobierno peronista, claro, en el 52. Que en Claro. realidad sería segundo gobierno peronista, porque ya había el habido segundo gobierno elecciones. peronista. Segundo gobierno peronista, perdón, me corrijo. Con una temática social muy importante, habla sobre la realidad de los yerbateros en Misiones, Mm. y está basada en una novela escrita escrita por un autor que era de filiación comunista. Esto lo menciono porque luego le trajo Muchos bastantes problemas durante el segundo gobierno peronista, a pesar de que era declaradamente Peronista peronista. confeso.
se puede decir que fue censurado por Raúl Alejandro Apold, secretario de Informaciones y Prensa de la presidencia, y que fue justamente el que en 1949 lo convoca para hacer la marcha peronista. Claro. El 17 de octubre de 1949 se organiza un comité especial conformado por José Espejo, que era el secretario general de la CGT, Iván Isevich, que era el secretario de Educación, y Raúl Alejandro Apold, para organizar los festejos del Día de la Lealtad. Sería quinto año consecutivo, no me dan bien las cuentas, pero ahí en ese 17 de octubre fue que por primera vez se escuchó la marcha peronista, y bueno, se repartieron los volantes con la letra para que la gente la cantara. Es el sentido Bien. popular del arte. Así que de alguna manera esta figura de Raúl Alejandro Apold fue quien de alguna manera lo promovió, pero al mismo tiempo en el futuro, dada, yo creo que por su figura de vinculación al cine independiente y que él hacía lo que sentía y lo que quería, hubo ciertas rispideces que llevaron a que, bueno, Hugo del Carril no la tuviera fácil para hacer cine en la Argentina. Yo creo que es un buen momento. Sí, vamos a cortar en esta parte. La verdad que me encantó porque... Me quedo con muchas ganas de saber más. ¿Saben cuándo podemos saber más? En el próximo programa. En el próximo programa vamos a hacer la segunda parte. Yo iba a decir... Si quieren puedo mencionar más o menos sobre qué vamos a hablar. Dale, a ver. Tirame 3 titulares así Tres rapiditos titulares, y terminamos con el vamos bloque. a profundizar sobre la relación con Raúl Alejandro A Apold. la cámara, al público. Contale. Con Raúl Alejandro Apold vamos a profundizar sobre esa relación con Hugo del Carril, y también vamos a hablar de una de sus películas más importantes y con temática social, que es Las aguas bajan turbias. Vamos a pasar alguna que otra escena y nada, esperemos que la disfruten y nos lleve a la reflexión. Perdón, que tranquilamente Las aguas bajan turbias podría ser el nombre de un disco de Spinetta o de una banda indie de La Plata medio mala. Exactamente. En fin, bueno, terminamos con el bloque 5, sí, queda todavía la entrevista con Juan Aristas, así que quédense por el programa hasta el final. Yo tramposo, yo los conozco a ustedes. Pongan una pausa, renuevan todo lo que es el mate, unos chipaces y ya ¿Por qué está. no se escuchan un tanguito de Hugo del Carril mientras tanto? Bueno, pero que son unos viejos también los que nos miran. Así que bueno, compañeros, vamos a la tanda y volvemos con más La Hora de Participar. Con la luz de la antorcha como guía y la fuerza del rayo en nuestro afán, derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán. Si sabemos que unidos venceremos, no debemos temer al capital. Hermanados como nunca parecemos y luchemos por la justicia social. Luz y fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Bueno, compañeros, bienvenidos al bloque sexto y último ya de este programa tan hermoso que hemos tenido de participar, y acá tenemos la frutillita del postre, por así decirlo, ¿no? No soy yo, ¿estás mirando a mí? Ya estoy para yo. nada. Acá tenemos, a Juan Aristas, sí, él es profesor de mecánica del Instituto Automotriz Modena. También se dedica mucho a lo que es la mecánica de motocross, de cuatriciclo, de cuarto de milla, ¿sí? Él está muy involucrado con eso, muy fanático de las carreras. Así que nada, Juan, te damos la bienvenida. La verdad que es un placer tenerte acá. A nosotros nos causa placer que venga la gente que trabaja acá. Entonces, te repito, para nosotros es un gran placer tenerte acá. Mucho gusto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy agradecido que me den la oportunidad de venir acá con ustedes y bueno, la verdad que poder compartir el conocimiento con toda la gente, como lo hago por ejemplo en el instituto.
yo comparto mi conocimiento y siempre les digo a los chicos que sean curiosos, si quieren aprender, tienen que ser curiosos, tienen que leer. Y obviamente en el instituto aprenden a usar las manos, las herramientas, el orden, la limpieza, que es fundamental. La limpieza y el orden es fundamental para poder hacer todo tipo de trabajo, no solamente lo que es el trabajo de mecánica. Bien. En cualquier trabajo que hagamos, si tenemos orden y limpieza, vamos a poder llevar a cabo un buen trabajo en líneas generales. Ahora nos vamos a meter mucho con el tema de la mecánica. Hay tanto para preguntar y recién dijo hola, nada más, no sí, se entiende. Qué alegría. Bueno, primero empezar a preguntarte, bueno, ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Seguís viviendo en el mismo lugar? Y eso. Más que nada para saber de tus arraigos, ¿no? Para Sí, que el público pueda conocer quién sos, básicamente. Perfecto. Bueno, yo viví toda mi vida en Lomas de Zamora. A los 14 años iba al colegio por la mañana y a la tarde entré en un taller que restauraban autos antiguos y pasé por el taller a preguntar a ver si no necesitaban un chico que limpie herramientas, que haga mate, que barra, tratar de colaborar. Me dijo que sí, así que bueno, yo por la mañana iba al colegio a 8º grado y a la tarde trabajaba en el taller. Y bueno, así me fui perfeccionando. ¿Ese taller quedaba ahí en Lomas de Zamora? En Lomas de Zamora, exactamente. Que restauran solamente autos antiguos. Bien. Es un taller que se dedicaba solamente a eso. Por eso, cuando yo veía los autos más nuevos, necesitaba aprender un poco más porque no entendía nada de electrónica, justamente como son autos viejos, pero bueno, la verdad que son preciosos y aprendí muchas cosas. Uno siempre ve, viste, los programas de televisión donde restauran autos y acá le parece imposible. ¿Cómo era en esa época restaurar autos, digamos? ¿Era muy complicado o era más accesible quizás? Es muy complicado conseguir los repuestos, es muy complicado conseguir los repuestos. Hoy en día es más complicado que antes por el tema de que los años van pasando y cada vez hay menos piezas de los autos antiguos y mucha gente se maneja con el tema de torneros. Los torneros son los que te ayudan a, por ejemplo, fabricar piezas que no existen. Y hay una pieza que no se consigue y decís, bueno, a ver, esta pieza capaz que la conseguís, no sé, en Estados Unidos, tenés que dejarla paga y esperar 2 meses, o capaz que tenés un tornero conocido que te hace una pieza parecida y quedan dando joya. Sí. Es difícil, es muy difícil, no es fácil el tema de la restauración y eso. Por ejemplo, hablando a nivel mecánico, los autos mecánicos de los autos que hay en la calle hoy en día es más fácil. Es más fácil porque tenés repuestos. El problema es cuando te pones a desarmar y arreglar que no conseguís el repuesto. Ahí sí estás en problema. Estás en problema. Bien, qué interesante. Sí. Y bueno, entonces te acercás a la mecánica a los 14 años, empezando a reparar autos, en realidad limpiando herramientas y actuando un poco como de peón de quienes estaban ahí, ¿no? Tal cual. Y ¿cómo fue que surgió tu pasión, que claramente se está viendo acá, así que ya ni siquiera le voy a preguntar si es una pasión, y tu vocación de poder ser mecánico? ¿Ya surgió en el momento en el que empezaste a introducirte en la mecánica? ¿Lo tenías de antes? No, realmente no sé bien el por qué, pero por ejemplo yo era chiquito, por ejemplo cuando estás en el colegio y te preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mecánico, automáticamente, mecánico, siendo chiquito, y en mi familia no hay ni un mecánico, no hay nadie que haga mecánica. No se te puede ocurrir que un familiar te haya dicho vas a hacer. por las carreras, digamos. Sí, me gustan las carreras de chicos, pero digo, no hay nadie que me haya llevado a las carreras, siempre soy el único de la familia que está con el tema de los motores. Claro. Es realmente algo que me fascina, es ¿Y mi le has pasión. preguntado a familiares si alguna vez te dijo estaría bueno que seas mecánico y se te quedó en la cabeza de chico? ¿No sabes de dónde surgió? No, siempre salió, ¿qué querés ser de grande? Mecánico. Me gusta siempre, desde chico me gustaron mucho las motos, los autos, no sé, un ejemplo que sí puedo decir, por ejemplo, en la otra cuadra de mi casa había gente que tenía autos de carrera y motos de carrera. Entonces yo estaba en mi casa y escuchaba el ruido y necesitaba salir a mirar a la puerta a ver qué es lo que estaban haciendo y veía los autos de carrera, las motos y... Miren qué loco, ¿no? Se te desprendió la vocación por un vecino. Siendo muy chiquitito, estoy hablando. Siendo muy chiquitito, claro. Sí. Pero bueno. Y bueno, ¿y cómo arrancaste después con el tema de las carreras? ¿Eso fue ya después de empezar a ser profesor? Yo a los 18 años, 19 años, empecé a estudiar mecánica automotriz, estudié inyección electrónica y ahí fue donde dije, bueno, necesito formar un taller propio, porque yo estaba trabajando como empleado y ahí fue donde me enfoqué y digo, bueno, necesito armar mi taller a mi gusto,
con mi orden, porque soy una persona que siempre trato de ser lo más prolijo posible para mostrarle al cliente justamente la Sí, sí. prolijidad. Es una virtud muy difícil esa. te digo. Es complicado, quizás lleva mucho tiempo de trabajo, pero vale la pena a nivel rendimiento del vehículo y visual. Cuando Claro. entra un cliente a un taller y tenés absolutamente todo tirado, sos desprolijo, básicamente, digamos. Si entra alguien al taller y tenés todo ordenado, todo prolijito, y te entra la persona con un auto limpito, visualmente queda Ya mejor. está medio comprado, digamos, ¿viste? Como que, Exactamente, ni hablar, ni claro. hablar. Justamente es para darle una buena vista al taller. Bien, y entonces, bueno, seguías con el tema de tu propio taller y ahí arrancaste con las motos Y ahí directamente. empecé a hacer mecánica de motos y en realidad yo hacía mecánica de motos porque mi primera moto me la compré a los 14 años. Cuando entré en el taller ese, dije, bueno, ya estoy con la mecánica, tenía 14 años, fui y me compré una moto. No sabía nada. Me mandé 200 millones de problemas, hice macanas, varias, justamente para aprender. Era mi moto. Claro, Así está se bien, era aprende, tu digamos. conejillo de indias. Exactamente, era mi moto. Digo, si me cometo un error, es mía. Y bueno, ahí a poquito me fui metiendo cada vez más. Después me metí más con el tema de lo de autos, porque todo lo que estudié de mecánica automotriz, inyección electrónica, electricidad del automóvil, es todo de autos. Y yo me especializo en mecánica de motocross y Claro. cuatriciclos. Bien. No estudié mecánica de motocross y cuatriciclos en una escuela. Lo hice de forma personal, en mi casa. Soy una persona que me bajo archivos de internet. Sos autodidacta, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien. No, y Autodidacta. aparte en la práctica, esto, viste, siempre se dice que la práctica es superior a la teoría, entonces uno Totalmente. haciendo, se va haciendo justamente. Y después, bueno, ¿en qué lugar empezaste con el tema de las carreras? ¿Cómo fuiste armando, digamos, para preparar motos de carrera? ¿En dónde? Porque yo soy de Cañuelas y me acuerdo siempre de la pista de moto de Seiza, Sí. que está por ahí, no sé Sí. en qué lugar fuiste vos, Yo- empezaste con las carreras, digamos. Yo estando en Lomas, la verdad que esto es así. Empiezo a leer acerca de potenciación de motores para competir. Empiezo a descargar cosas, bueno, sin entender mucho, empiezo a meter mano a mis motos y de repente veo que las mejoras que le hago a los motores le empiezan a ir cada vez más rápido. Digo, es por acá, es por acá. Realmente fue a prueba y error. Claro, Pero era mi moto. Si era prueba de error, era mi moto. Entonces yo ahí aprendí un montón. Es la que me enseñó, digamos. Claro. Es la que me enseñó porque la prueba de error la hice con esa moto y bueno, que la verdad que me saqué mucho provecho Bien. Claro. de aprendizaje. Qué interesante. Por eso yo siempre digo que las personas que le interesan los motores o que le interesan las piezas o le interesa aprender algo, que sean curiosos, que no se queden con la duda, porque te quedas con la duda y dices, uy, qué bueno que hubiese estado a aprender esto. Y no te quedes con la duda, sacate la duda, sé curioso y investiga acerca de lo que te llama la atención. Qué bien. Yo quisiera preguntar Sí. también, porque bueno, acá Juan, como lo habíamos presentado hace unos minutos atrás, es también profesor de mecánica automotriz. ¿Cómo surge el tema de las prácticas de la enseñanza adentro de todo esto, no? Porque hasta lo que venís contando, simplemente eras mecánico de un Exactamente. montón de motores y cosas que me encantaría entender, la verdad, pero no entiendo, así que no las voy a replicar porque voy a decir pavadas. Pero ¿cómo surge el tema de enseñar? ¿Era simplemente otra salida laboral que también podría ser? ¿O también hay algo ahí medio vocacional que te interesa? Y siempre que, por ejemplo, viene un cliente y me hace una pregunta, che, ¿y qué pasó acá? Y de repente algo que yo se lo tendría que decir quizás más conciso, algo más breve, yo te doy toda una explicación del porqué, de dónde arranca hasta dónde termina, o sea, el principio y el desenlace, te cuento la historia completa del por qué se te pudo romper y todas las posibles causas. Entonces una vez uno me dijo, che, vos te gusta mucho explicar, ¿no te gustaría? Tenés madera de Claro, profesor. fui a una escuela que se llama una escuela Don Bosco, que es una Sí. escuela del Estado en Avellaneda, Sí. y un profesor con el que yo estudié en la escuela también me dijo lo mismo. Todas las veces que había que explicar algo, hacer un examen oral o algo, Claro. cada vez que yo explicaba algo acerca del funcionamiento de una pieza, me decían, che, tenés, ¿cómo es que dicen? Tenés chispa para explicar, digamos, porque es como que tengo paciencia, si no, te lo cuento de una manera, de repente te hago un dibujo en el pizarrón, Claro. te muestro cómo funciona la pieza mecánica, la tengo en la mano, te Claro, digo... vas adaptando la explicación al alumno, digamos. Exactamente, o a la persona. tenemos una pieza mecánica y che, ensuciate las manos, fíjate cómo funciona la pieza, trabaja así, te hago un dibujo en el pizarrón, un dibujo, un esquema, de alguna manera como para que entiendan el funcionamiento de la pieza. Mi idea es que entiendas lo que me estás preguntando. Y yo
como sea te lo voy a hacer entender, con un dibujo, con una maqueta, en el auto, en la moto, funcionando. La idea es que no solamente una persona, sino que el resto. A veces uno hace una pregunta y otro hace una pregunta totalmente diferente y yo me esfuerzo de los dos lados para que entiendan todo de la misma manera. Y si uno no entendió, lo hacemos de la otra manera. Ir dibujando hasta que la persona lo entienda. Y bueno, ya venías como dando algunos consejos, ¿no? Para la gente que quiera arrancar esto de no quedarse con la duda, sino siempre ir aprendiendo. ¿Tenés algún otro consejo, digamos, para los chicos que arrancan en la mecánica? Cosas que vos fuiste aprendiendo y que dijiste, bueno, ojalá lo hubiese sabido antes. O para gente que está como en la duda, ¿no? Que claro. se le está empezando a despertar el bichito de aprender, pero no sabe bien por dónde empezar o qué hacer. No. Y yo creo que lo más importante es el conocimiento. El conocimiento te va a acompañar toda la vida. Y otra cosa es que, por ejemplo, una persona puede tener mucho dinero, puedes ser multimillonario y tener miles de millones de dólares, pero no podés comprar conocimiento, por más que tengas mucho dinero. El conocimiento no lo podés comprar. El conocimiento se hace el día a día, estudiando, te formás, estudiando, en la práctica, leyendo día a día. Y justamente el conocimiento es algo que te va a acompañar para toda la vida y te va a ayudar para crecer como persona, para tener la mente despierta y justamente enfocarte más, por ejemplo, si te gusta la mecánica, enfocarte más en la mecánica. No lo digo con la mecánica nada más, sino que bueno, es tu área de conocimiento, tiene sentido. Claro, pero a cualquier persona, cualquier persona que esté, no sé, alguien que quiere estudiar chef. Y bueno, metete a estudiar chef y metete en el sentido de para adquirir el conocimiento. Algunas personas aprenden de meter mano, digamos, pero a muchas personas les cuesta estudiar, leer. Sí. Y sentarse a leer es algo que el humano necesita, porque realmente ayuda a la mente justamente para que estemos más despiertos en líneas generales. Sí, para ayuda a la atención, a la memoria, la plasticidad neuronal. Sí, está bueno. Exactamente. Bueno, Juan, la verdad que fue una entrevista maravillosa y un gusto de verdad tenerte acá. ¿Querés pasar la dirección del instituto, algún teléfono, digamos, por el que se puedan contactar si es que quieren empezar el instituto? Y acá en La Plata está el Instituto Modena, hay otro en La Plata y ahora el año que viene, en marzo, van a abrir uno nuevo en Capital Federal. Así que ya ver en 3 lugares diferentes, viste, que la verdad que viene gente de todos lados. Viene gente de todos lados, al de Ezeiza también. Bueno, y ahora estábamos hablando en la escuela que también a Capital va a ir muchísima gente también, viste, que Capital también es distinto. ¿Y cuáles son las direcciones de acá de La Plata? Estamos acá en calle 8 y 56. Y las otras 2 no sabría decirte. Bien. No, porque la verdad que no me acuerdo. Bueno, pasa en la que trabajas vos. Claro, exactamente, claro. ¿Y un número de teléfono para que se contacte con vos? Y te puedo pasar el de Modena o el tuyo, pero no sé cuál. Si quiere, igual, señor editor va a pasar acá. Sí, vamos a poner los todo, contactos, ¿no? así que no te preocupes. Pero eso no. Pero che, qué interesante lo que transmitís ya desde lo que venimos charlando, como la manera en la que tenés de presentarte acá tan modestamente y con tu generosidad para estar con nosotros. Me parece que se transmite mucho esto de actuar a través de los valores, de la acción y de la práctica por encima de el quedarse sentado pensando, viendo cómo será que se resuelve la vida, ¿no? Exacto, y simplemente ponerse a hacer el oficio, el trabajo, el actuar, la curiosidad por aprender. La verdad que muy bueno. A mí me encantó esta entrevista. Es muy dichoso ver todo lo que, bueno, nosotros en organización y tratamos también a través de este programa arduamente transmitir, verlo encarnado en una persona real. No, aparte lo inspira a uno también a seguir lo suyo propio, ¿no? A seguir plasmando esa pasión que tiene uno por sobre las cosas y seguir aprendiendo. Así que, bueno, nada. Esto de nuevo, Juan, te agradezco otra vez. Y bueno, concluimos este bloque con la entrevista con Juan. Y así que nada, esto es el último bloque. Es el último bloque, el sexto bloque. Ya está. Damos por finalizado el programa. ¿Querés repasar las Pero cómo no, primero y principal, de acá también? Agradecer a el Sindicato Gráfico Platense, que se encuentra en 6, entre 56 y 57, número 1174. Camila me traspasó, desde donde sea que esté en el día de hoy, a la memoria toda esa información.
Nuestras redes sociales también, señor público, si quieren contactarse con nosotros, preguntar por Juan dónde anda trabajando, etcétera, 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 se pueden contactar a través del Instagram @pib.laplata, también a través del Instagram del señor conductor de esta edición, que es @lautaro.reyes17, mi Instagram @marenatárrago_. Agradecer a Nicolás Bani, que es el que nos abre las puertas de este sindicato también, y a nuestro productor Benjamín Aceto, que siempre está por allí atrás ayudándonos a que todo sea mejor. Con esa carita de bueno. Y al señor editor, que es Pedro. Don Pepe. Te amo, Pedro, gracias por tanto. Así que bueno. bueno. Bueno, muchachos, nada. Espero que les haya gustado el programa y nos vamos a ver en la próxima edición. Un abrazo peronista bien fuerte. ¡Viva la patria! Gracias.